En mi anterior punto de vista expliqué la gravedad, la seriedad y el daño para la Iglesia que significa el anuncio hecho por los lefebristas, por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, de ordenar nuevos obispos, profundizando el cisma en el que incurrieron cuando ordenaron los primeros 4 obispos, Monseñor Lefebvre, y además incurriendo en excomunión tanto los que presidan la celebración, la ordenación, como aquellos que sean ordenados. Y les expliqué que los lefebristas a lo largo de su historia cismática han utilizado todos los sofismas, todas las falacias posibles, todos los textos, pasajes, etcétera, que se puedan imaginar para tratar de justificar esta decisión. En X, en mi cuenta, un tipo me decía, lee este pasaje de San Pablo, como si literalmente no conociera a San Pablo, y como si San Pablo fuera a justificar un cisma donde sea. Pero esa es la lógica. La razón por la que abordo este tema, que no tenía planeado abordarlo, es porque el último sofisma que han argumentado y que han estado popularizando en redes es que no habría razón, o sería una injusticia y un abuso, que los obispos ordenantes y ordenados fueran excomulgados, porque eso está sucediendo en China, es decir, la ordenación de obispos sin permiso del Vaticano, y no solamente esos obispos no son excomulgados, ni los ordenantes ni los ordenados, sino que se les termina aceptando e incorporando a la jerarquía de la Iglesia. Este argumento es completamente falaz y no se necesita mucha complicación para explicarlo. Y la razón es la siguiente. Señores lefebristas, ¿ustedes creen que ese tipo de ordenaciones está bien en la Iglesia? ¿Está bien? No, no es cierto. Los lefebristas han sido los primeros en denunciar el acuerdo secreto que existe entre el Vaticano y China, que de alguna forma, porque recuerden que el acuerdo no es secreto, es un acuerdo que se está renovando cada 2 años con el Papa Francisco. El Papa Benedicto se opuso a cualquier acuerdo. Lo que es secreto es el contenido, es decir, qué es lo que exactamente se ha acordado respecto del nombramiento de los obispos. Los lefebristas han sido los primeros en denunciar diciendo que este acuerdo es un acuerdo malo para la Iglesia. Es mi opinión también. La he hecho pública varias veces. Entonces, si ellos creen que eso está mal, ¿por qué poner al Vaticano en una situación idéntica? ¿Por qué hacerlo si está mal? Y por si acaso, eso es verdad que está mal, pero no conocemos los términos del acuerdo. En el acuerdo, lo que nosotros sabemos por los hechos es que el Vaticano aceptó una interferencia irregular del gobierno comunista de China en el proceso de elección y nombramiento de obispos. Eso es lo que sabemos. No sabemos los términos de ese proceso irregular, pero sabemos que es así y sabemos que eso está mal. En consecuencia, un acuerdo político, no eclesiástico, porque el Vaticano negoció con las autoridades comunistas chinas, que no solamente no son católicas, sino que detestan a la Iglesia Católica, y negociaron como Estado. En consecuencia, existe un acuerdo con un Estado, no existe un acuerdo con los lefebristas, porque no son un Estado, son una comunidad diminuta, y además sabemos que muchos elementos de esos acuerdos están mal. Y esta es la paradoja, hermanos. El movimiento de ordenación femenina utilizó este mismo argumento que están utilizando los lefebristas. ¡Oh, sorpresa! Pero eso es lo que pasa con los que rompen con la unidad de la Iglesia, ya sea en el progresismo o ya sea en el tradicionalismo, se terminan encontrando fuera de la Iglesia. ¿Y cuál fue el argumento? Dijeron que la prohibición de la ordenación de mujeres ya se había roto porque in extremis se habían ordenado mujeres durante el régimen comunista en Checoslovaquia para que pudieran ser, entre comillas, sacerdotisas. Primero, es verdad que en muchos países comunistas, y Checoslovaquia fue el peor de todos en la cortina de hierro, el de la peor persecución anticatólica, hubo ordenaciones de que el Vaticano nunca se enteró. ¿Y por qué? Porque muchas veces habían obispos que habían sido ordenados lícitamente y válidamente,
que nadie sabía que eran obispos, que estaban trabajando en fábricas sobreviviendo. Y para mantener la iglesia, ordenaban clandestinamente. El hecho de las sacerdotisas en Checoslovaquia es una leyenda urbana. Nunca se confirmó que efectivamente hubieran existido mujeres ordenadas. Y en el caso de la ordenación de mujeres hubiera habido un problema más serio, porque no hubiera sido una ordenación solamente ilícita, como la que quieren hacer los lefebristas, sino que sería inválida, porque no hay materia para el sacramento. El ordenando tiene que ser varón, tiene que ser hombre, para que sea válida la ordenación. Pero incluso así, cuando cae la cortina de hierro, el Vaticano regulariza todas estas situaciones. Y todas estas situaciones son regularizadas, con algunas excepciones. Nunca se aprobó la ordenación de mujeres, nunca se reconoció siquiera si efectivamente sucedió, pero la leyenda urbana bastaba para que las feministas partidarias de la ordenación de mujeres dijeran: oye, ahí está el caso, mira, si a ellos, ¿por qué no a nosotros? Es exactamente lo que están haciendo los lefebristas. Y los lefebristas ya han utilizado este argumento de la situación en extremo. Es en la carta donde anuncian la inminente ordenación cismática, argumentan eso. Y argumentan citando a la Biblia, a un santo, a un documento de la iglesia. No, citando a Lefebvre, diciendo que esto lo están haciendo porque hay una situación extrema o extraordinaria de urgencia para la iglesia. Ese es su argumento. Una vez más, como digo, utilizan pasajes del Código de Derecho Canónico de la tradición católica, las cogen en retazos, los parchan y hacen su propio Frankenstein argumentativo. Y es exactamente lo mismo, por ejemplo, de los que hicieron las partes más horripilantes de la reforma litúrgica. Hicieron exactamente lo mismo. Hicieron arqueología, buscaron en documentos, pasajes, etcétera, de los santos, los cortaron en pedazos, los utilizaron y dijeron: esta es la razón por la cual estamos haciendo la reforma litúrgica que protestan los lefebristas. El mismo modus operandi. Y como les decía, también apelaron a los insultos, como me esperaba, ya lo dije, no, porque de verdad, debatir con un teólogo de la liberación es más eclesial que debatir con un tradicionalista, porque el tradicionalista tiene este resentimiento y este odio que se expresa y destila constantemente, ¿no?, en ataques e insultos personales. Uno decía: Alejandro, tú no tienes ningún derecho a hablar porque tú formas parte de un instituto condenado por la Iglesia Católica. Se refiere a mi comunidad del Sodalicio. No fue condenado, fue disuelto, y eso supuestamente me quitaría a mí la autoridad moral para hablar. Yo tengo una sola autoridad moral, que es que soy un fiel bautizado, Christi Fidelis Laicis. Soy uno de los fieles bautizados. Y eso me da derecho a opinar. Especialmente, no incluso, sino especialmente, si a los lefebristas no les gusta. Y por si acaso, conozco también el argumento de los lefebristas diciendo: Alejandro, tú precisamente pones el ejemplo de las ordenaciones sacerdotales y episcopales en extrema necesidad, como los que sucedieron en los países soviéticos. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Estamos en extrema necesidad. Todo el número de fieles, que no son pocos, ojo, porque cuando digo la comunidad es diminuta, para el número de religiosos y de consagrados que hay en la iglesia, la fraternidad sacerdotal es diminuta, como era mi comunidad, diminuta. Valgan verdades. ¿Sirven a un número importante de fieles? Por supuesto que sí. ¿Esos fieles los necesitan a ellos para servirlos? No. Creer que tú eres el salvador de un grupo de población, etcétera, es completamente petulante, porque la única sobre la cual no prevalecen las puertas del infierno es la iglesia, no son sus instituciones. Entonces, no existe una necesidad en extremo, pero ándame a discutirle a un lefebrista. Ellos dicen que sí, que es una necesidad extrema, que todos estos fieles, todos los fieles
que se acercan a ellos, que recurren a sus sacramentos, son fieles que se perderían si es que no tuvieran continuidad sacramental. Y la continuidad sacramental solamente la pueden garantizar si tienen sus propios obispos, para que ordenen a sus propios sacerdotes. Los obispos, uno de ellos fue excomulgado, Williamson, uno de los 4, y uno ya falleció. Me dicen que los 2 que quedan, si es que llevo bien la cuenta, me puedo equivocar, y no me interesa porque no los sigo, no ameritan ser seguidos tan de cerca, están de mala salud. Y esa es la razón por la cual ellos dicen que necesitan, tal cual, que necesitan nuevos obispos. Entonces, no se les puede convencer, su contumacia es absoluta. Ellos pretenden, como he dicho, que toda la Santa Madre Iglesia esté de acuerdo con ellos en que el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico inválido, que se declare nulo, falso, errado, y que toda la Iglesia vuelva a 1962. Liturgia, en disciplina, en todo. Y cuán cegado por la petulancia hay que estar para creer que esa es la única solución para la Iglesia. Y no necesito argumentarlo. No es un argumento sociológico, por si acaso. Es mucha gente, porque ellos van a decir, no importa si somos la última minoría y seguiremos defendiendo la verdad ante la mayoría esté con nosotros, la verdad no es democrática. Todo eso es cierto, pero el tema es que no es verdad. Ese es el tema. El tema es que existe un cuerpo doctrinal, no solamente de personas con muchísima más autoridad teológica y de santidad que ellos, sino con más autoridad real. Benedicto XVI, para ponerles el más, digamos, el más elevado de los casos. Entonces, este es un despropósito. Si siguen surgiendo argumentos que ameriten, los voy a ir explicando, pero no hay ninguna razón para romper con la Iglesia. Lo están haciendo por contumacia y con todo el dolor que a nosotros nos debe dar, con todas las oraciones que debemos elevar para que el cisma no se produzca, que no se declaren víctimas cuando los excomulguen, porque esa es la medida de la Iglesia, es una medida medicinal que ellos no están dispuestos a aceptar, pero va a ser lo que va a ser. Que tengas un buen día.